no debí salir de mi casa. Yo creo que esa es una de las cosas más fuertes que me ha pasado y desde eso yo creo que nunca volvería a salir con alguien que no conozco. Hola, bienvenidos a Revista Cata y a Hablando de lo que no sabemos. Y como no sabemos, vamos a hablar de un tema súper interesante y es el autismo. ¿Qué es el autismo? Hoy se lo vamos a explicar con una persona que es súper interesante, una invitada que maneja el tema muy bien y ella nos va a explicar sobre el autismo, qué es el autismo y algunas cosas que nosotros a veces no tenemos claro, mitos y realidades. Pero antes de continuar, quiero que vayas, te suscribas, comentes y compartas nuestro contenido. ¿Cómo estamos? Como @revista Capta. Yo sé que tanto a los televidentes como a mí nos gustaría saber qué es el autismo. El autismo es una condición del neurodesarrollo que hace que la persona perciba el mundo de una manera diferente en cuanto a los sentidos, en cuanto a cómo se desarrolla socialmente, cómo se percibe a sí mismo. Entonces, el autismo es un espectro. ¿Qué quiere decir? Que es un espectro que no es lineal y que todas las personas autistas no son iguales, sino que tienen unas características diferentes y aunque están dentro de un mismo patrón, ese patrón no se presenta de la misma manera en todos. Cuando dices soy autista, ¿qué significa eso en tu día a día? Bueno, el ser autista es una identidad. ¿Y qué quiere decir que es una identidad? Una identidad es algo que sale a partir de las preguntas ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo me voy a desarrollar en mi vida a futuro? ¿Cierto? Entonces, el ser autista es una identidad que me define a mí en lo que hago en mi día a día, en cómo me desarrollo, en cómo soy, en cómo actúo y qué es lo que percibo de mí mismo a futuro. Entonces, cuando yo menciono el ser autista, me estoy mencionando quién soy yo, qué hay detrás de esta cara, qué hay detrás de este cuerpo y cómo es el hecho de ser alguien diferente en una sociedad neurotípica. ¿Y quién eres tú? Yo soy Elizabeth. Sí. Soy autista con TDA y altas capacidades. Tengo 18 años, soy activista neurodivergente. Sí. Me encargo de defender los derechos de las personas neurodivergentes como tal, que las personas neurodivergentes tenemos pues, un mundo grande, estamos los autistas, los TDA, estamos las personas con síndrome de Tourette, las personas con superdotación, las personas que tienen dislalia, disgrafía, discalculia, entre muchas otras. Entonces yo me encargo de defender esos derechos, de hablar de quiénes somos, qué podemos ser y de tratarnos con respeto, que es lo que nos ha faltado. Y soy estudiante de comunicación social y periodismo. Oiga, resultó ser toda una genio. Te felicito, la verdad. Te felicito. Yo creo que lo que haces es de valientes, porque no todas las personas tienen la capacidad de sentarse aquí, frente a la cámara y decir, bueno, esto soy yo, esto lo defiendo. Me alegra mucho que tú puedas sentarte aquí y defenderlo. Vamos a hablar de mitos y realidades. ¿Cuáles son los mitos más recurrentes alrededor del autismo? Bueno, creo que es una pregunta muy difícil porque hay una gran cantidad de mitos alrededor del autismo y es algo con lo que nosotros los autistas luchamos día a día porque los mitos llevan a que las personas tengan ciertas acciones que no son adecuadas y de cierta forma nosotros sintamos esa represión y de cierta manera nos escondamos dentro de una burbuja. Entonces, esta pregunta es muy difícil, pero yo creo que las más recurrentes, una es la infantilización. Creo que es una de las más peligrosas, de hecho, porque se dice que el autismo es solamente en niños. Y el que no dice que es en niños, dice que las personas autistas son como niños y que entonces las personas adultas autistas
se comportan como niños. Y entonces, debido a eso, entonces dicen, no, entonces no puede trabajar, o no puede tener una relación romántica, o no puede tener amigos, no puede desarrollarse fácilmente. Entonces, a causa de eso, entonces existe el desempleo, existe la discriminación en el estudio. Entonces, eso es uno de los mitos más peligrosos porque nos quitan posibilidades a nosotros de hacer muchas cosas que sí podemos hacer, pero la gente cree que no podemos. Pero es que yo creo que sin duda yo te contrato a ti. Me parece que tenés una brillantez al hablar, tenés una soltura, eso es súper interesante. ¿Por qué una empresa debería contratar a una persona autista? Estaba leyendo, antes que me responda, que tienen muchos una capacidad de enfoque superior. Ahora sí, por favor, responden. Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante porque hay un 90% de población autista con un diploma, ya graduados, que están desempleados porque no se contratan en muchos trabajos y de hecho, pues pensando en lo que me dijiste, tú me ves acá y tú dices, yo te contrataría, pero entonces ya cuando hablemos de cómo actúo yo, digamos, en un momento de crisis, o cómo son las formas en las que yo me comporto, ya ahí es cuando está el problema en el que la gente dice, es que no puedes trabajar, pero más adelantico, entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Pero entonces ya cuando hablamos de trabajo, ¿por qué deberían contratar a una persona autista? Yo creo que el hecho de no contratarla, tú estarías perdiendo una persona que nunca más en la vida vas a volver a encontrar. Porque una persona neurotípica, hace poquito vi un estudio de 2 cerebros, uno neurodivergente y uno neurotípico. El neurotípico, sus conexiones neuronales son hacia este lado y siempre son así. Siempre van a esta dirección. Las conexiones neuronales de una persona neurodivergente son aquí y aquí. Y van saliendo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, una persona neurodivergente no es igual a otra persona neurodivergente. Todos tienen una autenticidad. Cada uno es diferente. Cada uno es diferente, en cambio los neurotípicos todos son iguales, ¿cierto? Todos tienen sus mismas conexiones neuronales. Entonces ya cuando hablamos de una persona neurodivergente, tú estás perdiendo una persona que nunca más en la vida vas a encontrar. Y yo creo que las personas autistas somos de las personas que cuando amamos hacer algo y cuando nos gusta hacer algo, lo hacemos como si fuéramos unos expertos. Y muchas veces llegan a preguntar, ay, eres un experto, sabes mucho. No, es que soy autista y cuando me gusta algo, me convierto. Tiene esa capacidad de desarrollarlo mucho más, mucho mejor. Entonces yo creo que si a esa persona le gusta el trabajo que está haciendo, yo creo que al tú no contratarlo estás perdiendo una persona que sabe, pero sabe demasiado. Además de la capacidad que tenemos nosotros de llenarnos en nuestro mundo y olvidarnos de lo que hay alrededor, y eso permite una mayor concentración. Esa capacidad de enfoque. Exactamente. Y entonces al momento de enfocarse tanto, tienen una capacidad analítica impresionante. Entonces las personas autistas normalmente somos muy analíticas. Y vas a ver que muchas, y la mayoría, te ven a ti a los 5 minutos ya te están diciendo, cierto que tú eres así, cierto que tú haces esto, porque son personas muy analíticas. Siempre están así pendientes. Entonces yo creo que también perderías una persona que te pueda ayudar a... Hay esa capacidad de mirar el detalle. Exactamente. Y la creatividad, porque tienen una capacidad de imaginación impresionante. E incluso se dice, según unos estudios, que cuando tú le hablas a una persona autista, todo el tiempo está imaginando lo que tú le estás diciendo. Y además de esto, cuando por ejemplo tú le preguntas, ay, ¿me puedes decir dónde es tal restaurante? La persona empieza a imaginarse todo el camino, porque tienen esa capacidad. Memoria fotográfica. No, tienen una imaginación impresionante. Sí. Entonces ellos, todo lo que tú les digas, ellos ahí mismo lo interiorizan, sí, y lo están viendo. O sea, tú no ves lo que están viendo ellos, pero ellos en ese momento están viendo prácticamente una pantalla de cine, porque todo lo imaginan. Entonces yo creo que también perderías una persona creativa, una sí, persona con muchas capacidades. Entonces, al tú no contratar a una persona neurodivergente como tal, sí, pero en este caso autista, tú estarías perdiendo una persona que nunca más en la vida vas a encontrar. ¿Cómo cambia la vida después de un diagnóstico? Bueno, esa pregunta me da un poquito de ganas de llorar, que yo creo que
cuando tú recibes un diagnóstico, no solamente estás recibiendo un papel con algo que dice... Tiene esta condición. Exacto, sino que estás recibiendo algo que ya es parte de ti. Entonces, sí. Cuando yo estuve muchos años, porque yo tuve diagnóstico tardío. Sí. Y apenas a mis 18 años fui diagnosticada. Entonces, yo estuve muchos años buscando qué era lo que había en mí. Y para las personas autistas que tienen diagnóstico tardío, todas te van a decir lo difícil que fue encontrar quién eran. Porque toda su vida se sintieron diferentes, toda su vida sintieron que había algo dentro de ellos que era distinto a todas las personas. Entonces sí. yo toda mi vida viví con eso de quién soy. En el caso tuyo, ¿cómo sentías que eras diferente? ¿Te sentías más especial? ¿Te sentías de qué forma? Yo creo que era la manera en que yo veía cómo eran los demás. Por ejemplo, cuando yo inicié en la guardería, sí. Yo en la guardería nunca tuve un amigo. Nunca, o sea, yo fui una niña muy sola. Porque yo cada vez que hablaba con esos niños, yo me sentía rara. Me sentía como que no encajaba, como que no hacía parte de eso, porque lo que hablaban no lo entendía. A veces hablaban incluso con sarcasmos, con literalidades. Y era algo como súper extraño porque digamos que las personas neurotípicas cuando hablan con sarcasmo y uno no lo entiende, se ríen de uno como, ay, no lo entendió el chiste, ¿cierto? Y ya cuando hablan con literalidad y uno se lo toma en serio, uno dice, bueno, me está diciendo algo en serio. Ay, entonces tú te lo tomas todo personal. Entonces uno está como en esa lucha de, no entiendo, o sea... ¿Tú crees que existen personas que son autistas pero que no saben? Yo creo que hay muchísimas, porque digamos que ha mejorado, bueno, bastante el tema de la salud sí. para las personas autistas, porque ya hay más reconocimiento, ya hay más diagnósticos, pero sigue habiendo esa misma ignorancia que había antes. Por ejemplo, antes, pues al principio de todo, cortaban un pedazo del cerebro de las personas autistas para que fueran normales. Después de eso, empezaron a meterlos a psiquiátricos, a hospitales mentales, porque creían que estaban locos y los amarraban. Sí. Y no los dejaban moverse para ningún lado. Entonces ellos obviamente caían en una depresión impresionante. O sea, ellos morían de pena moral estando allí. Ya luego fue que empezó como a conocerse con el científico Asperger, que empezó pues con esa investigación y se fue conociendo un poquito más sobre el autismo. Pero digamos que ahora eso se ve más escondidito, más detrás de una cortina. Sí. Entonces, mucha gente todavía dice que el autismo es una enfermedad, cuando el autismo no es una enfermedad. O es una condición del neurodesarrollo, es un neurotipo, ¿cierto? Sí. Una forma de funcionamiento cerebral diferente al que comúnmente se ve, pero no es una enfermedad y todavía se cree que es una enfermedad, todavía se cree que es algo malo, todavía se cree que es algo que se puede curar, sí, que se puede quitar. Entonces, ahora hay más diagnósticos, pero también hay más ignorancia. Entonces, hay mucha gente que al no conocer y al no saber, llegan como a ese punto de, no, yo no soy autista, o simplemente no lo investigan, no lo buscan, no se toman el tiempo de analizarse. Sí, es muy común, ahorita hablabas de depresión, hay algunos que es muy común la depresión en las personas autistas. Bueno, yo no diría que algo común, sí, pero algunos autistas son un poco depresivos y también ansiosos. Incluso hay algunos pues que son medicados para eso. Pero yo te voy a contar por qué. Sí. Resulta que las personas autistas son hipersensibles en todo sentido. Sí.
¿cierto? Aunque también existen los autistas hiposensibles, que son los que les cuesta también sentir, pero tenemos los hipersensibles que están en mayoría, y al ser hipersensibles, entonces ellos sienten las emociones de una manera más fuerte. Al sentir las emociones de una manera más fuerte, entonces todo este tema de la tristeza, del enojo, de el amor, todas estas sentimientos, emociones, lo sienten de manera más fuerte. Entonces, por eso es que muchos llegan a tener ansiedad o depresión y llegan a ser medicados. ¿Cómo crees que debería ser el ambiente de hábitat para una persona que sufre autismo? Bueno, yo no lo llamaría como algo que se sufre, sino como algo que se vive. Sí. Porque como hablamos anteriormente, hablábamos de una identidad. Sí. Entonces, una identidad es algo que se vive a diario. Y yo creo que nosotros a diario luchamos con el no saber cómo desarrollarnos en un mundo que está creado y diseñado para neurotípicos, alistas o neuróticos, como lo quieran llamar. Entonces, yo creo que para que nosotros podamos estar tranquilos, tendría que ser diseñado de nuevo. Sí. El sistema. Que es muy difícil adaptarse. Es muy difícil porque, digamos, por ejemplo, nosotros normalmente siempre tenemos un kit en donde tenemos varias cosas que nos ayudan para no sobreestimularnos. Entonces, la mayoría siempre estamos con tapones o con audífonos para reducir el ruido, porque las personas autistas, como somos hipersensibles, entonces lo escuchamos todo. Entonces yo, por ejemplo, acá estoy escuchando todo lo que hay afuera, estoy escuchando lo que hay allí, ¿cierto? Entonces siempre andamos con tapones o audífonos para cuando hay ruidos muy fuertes podamos estar más tranquilos. Se abruma demasiado el ruido. Sí, porque como nosotros tenemos esos sentidos tan desarrollados, sí. Entonces todo al mismo tiempo sobreestimula y sí. Cansa. Te cuento, yo tengo un negocio por acá abajo y yo llegaba y a veces como subía tanto carro, yo quedo empezando una loma y pasaban los carros. Yo muchas veces me metía al baño porque no aguantaba la presión del el ruido me parecía extremado y yo decía, cuando quedaban 3-4 segundos que no pasaba un carro, yo, qué tranquilidad. Me imagino que tú que tienes eso mucho más desarrollado, usted que tiene eso mucho más desarrollado, debe ser tremendo para ustedes, de verdad. E incluso hay muchos videos en donde se intenta mostrar cómo se siente, porque no es solamente escuchar todo, sino que yo estoy viendo todo. Entonces, si hay luces muy fuertes, claramente eso es otro estímulo más grande para mí, más los olores, porque yo incluso me pasó una vez que estaba en un bus, y yo llegué a la casa y yo le dije, mamá, yo te puedo describir los 5 olores que habían allá, y eran horribles. Porque nosotros también con los olores somos muy sensibles. Y con el tema de las sensaciones. Y entonces, como estamos en un mundo que fue creado para neurotípicos, entonces los neurotípicos llegan y, ay, hola, y te abrazan y... No me toques, por favor, ¿cierto? Porque como tenemos esa hipersensibilidad, entonces cuando tú nos tocas, nosotros sentimos muchas cosas a la vez y eso nos abruma. Sí. Entonces, digamos que para que nosotros podamos estar tranquilos, nosotros nos ha tocado llevar un kit donde están nuestros audífonos, donde hay esencias para que podamos oler y no estemos concentrados en los olores de los demás lugares, las gafas de sol para las luces fuertes. Sí. Llevar, por ejemplo, esto lo llevamos las personas autistas por si nos sucede algo, por si nos da una crisis, entonces las personas puedan reconocer que somos autistas y que estamos en una crisis autista. A veces también llevamos fidget toys. Los fidget toys son como juguetes que podemos mover, tocar, para que nos podamos estar en el aquí y en el ahora y no estar pensando en todo lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que para que nosotros podamos tener un hábitat tranquilo, yo creo que tendríamos que volver a hacer el diseño de todo, porque
esto ya es un molde para neurotípicos, entonces ya nosotros no entramos en ese molde. Entonces, después de que tú recibes el diagnóstico de autismo, en este caso, Sí. Al principio uno siente muchas cosas. Sí. Siente demasiadas cosas porque uno siente que esto va a ser algo más por lo que la gente pueda burlarse, porque estamos muy propensos a que la gente se burle, a que la gente haga comentarios, ay, tú eres muy raro, tú por qué hablas así, porque incluso las personas autistas tenemos una diferencia en el habla. Yo incluso estuve en fonoaudiología muy pequeña porque yo siempre he hablado con la F en mis palabras. Sí. Y eso es algo que tenemos las personas autistas, que tenemos pues como esa diferencia también en el habla, en la forma de movernos, nos movemos mucho. Entonces uno al principio siente que eso va a ser como otro motivo de que la gente pueda seguir burlándose y pueda seguir haciendo sus comentarios. Ya luego llega el momento en el de negación, el de no, yo no soy autista, no, yo estoy fingiendo, y uno se siente así abrumado, porque la gente empieza a decir, no, es que tú no eres autista, porque tú hablas, porque tú haces esto, porque tú haces aquello. Entonces llega uno a frustrarse y a decir, no, yo estoy fingiendo ser autista, eso no. Pero en realidad uno sí lo es, lo que las personas le hacen pensar otra cosa a uno por sus comentarios ignorantes, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que eso es como lo segundo, y ya lo tercero es cuando tú empiezas a entender. Y entonces a mí me pasó que al principio yo no sabía muchas cosas del autismo, yo sabía muy poco, y lo sabía porque mi mejor amiga es autista. Sí. Pero ya cuando... O sea, pero ella tuvo diagnóstico primero que tú. Sí. E incluso la mamá de mi mejor amiga fue la que me descubrió a mí al principio. Sí. Ella me dijo, Elisa, tú eres autista y te van a diagnosticar autismo y te vas a acordar de mí. Y ya al otro año, o sea, este año 2025, cuando me lo diagnosticaron, yo fui y yo... O sea, que a ti te diagnosticaron solamente hasta este año. Sí. Desde el año pasado, yo estuve 5 años buscando diagnóstico. Me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada, me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, me diagnosticaron un montón de cosas que son referentes a la ansiedad. Sí. Y luego fui con una psicóloga nueva, porque la que tenía pues se había ido, entonces fui con una nueva y ella era como especialista en temas de neurodivergencia. Sí. Ella me empezó a evaluar, a trabajar conmigo y me dijo, Elisa, tú eres Asperger. Y ahí yo me quedé como... Ay. Pero entonces, el Asperger es como una rama del autismo. El Asperger es autismo. Lo que pasa es que antiguamente, cuando se descubrió, se llama Asperger porque la persona que lo descubrió se apellida Asperger. Entonces, esta persona descubrió que había una gran cantidad de autistas que no se les llamaba autistas, pero que tenían muchos rasgos autistas. Sí. Y entonces se les empezó a llamar Asperger. ¿Cuáles son los Asperger? Son las personas autistas con triple excepcionalidad o doble excepcionalidad. ¿Qué significa eso? Que son autistas con TDAH y altas capacidades o autistas con altas capacidades. ¿Qué es lo que pasa con las personas de altas capacidades? Sí. No es que sean superdotados, porque a veces uno dice, yo soy autista con altas capacidades, y llegan y dicen, entonces tú eres superdotado, sabes mucho, sabes de todo, y de cuánto es tanto por tanto, ¿cierto? Entonces, no, soy superdotado, tengo altas capacidades, que es diferente, porque se trata más que todo de un análisis de algo como externo, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que las personas con altas capacidades no estaban siendo acogidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacían mucho masking. El masking es enmascaramiento. El enmascaramiento es algo que hacen las personas autistas
Sí. cuando no se sienten aceptadas en la sociedad, pero es inconsciente, no es como que ellos digan, ay, voy a cambiar por la sociedad, no, sino que inconscientemente empiezan a imitar lo que hacen los demás porque creen que eso es lo que hay que hacer para poder ser aceptados y para que la gente no diga que uno es un raro, que uno es diferente. Entonces, las personas Asperger con altas capacidades son más propensos a enmascararse, entonces no se ve a simple vista y por lo tanto no se les llamaba Asperger. Pero ya luego de eso se dieron cuenta que estas personas sí tenían rasgos autistas y que sí eran autistas, pero tenían una gran cantidad de enmascaramiento. Entonces, por lo tanto, dijeron, no, vamos a cogerlos. Entonces ya ellos hacen parte de los autistas con niveles de necesidades de apoyo 1. ¿Cierto? Es decir, una persona que puede hacer muchas cosas en su vida cotidiana tranquilamente, sola, sin la ayuda de nadie. Y ahí pues entonces estaríamos hablando de las necesidades de apoyo que requiere cada persona autista. Entonces la 1 es Asperger, que ya no se le llama Asperger, ya es autismo con necesidad de apoyo nivel 1. Ya sería nivel 2, que son las personas que requieren de un apoyo pero no constante, sino solamente en algunas actividades. Y el nivel de necesidad de apoyo 3, que son las personas que sí requieren un apoyo constante todo el tiempo. Entonces, de eso se habla cuando hablamos pues de Asperger, que ya no se le llama Asperger desde el 2013, sino que ya se le denomina como autismo con nivel de necesidad de apoyo 1. ¿Cómo se puede trabajar la confianza de una persona que está en condición de autismo? Eso es algo muy complejo porque las personas autistas, a medida que va pasando el tiempo, se van dando cuenta que mucha gente no les acepta como son. Entonces tienden a retraerse más y a ser más asociales, ¿cierto? Con las personas. Pero yo creo que para tú trabajar la confianza con una persona autista tiene primero que pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y segundo, el hecho de que tú seas respetuoso y que no hables con esa persona como si fuera una persona enferma o con una persona con una condición, sino como una persona normal, común y corriente, porque pasa en muchas ocasiones que las personas cometen el error de hablarle a los autistas como si fueran una persona que requieren como que uno les hable suavecito, como un niño, ¿cierto? Entonces llegan, ¡ay, eres autista! ¡Ay! No, o sea, yo soy una persona común y corriente como tú, pero soy autista y percibo las cosas diferente, pero eso no quiere decir que tú me tengas que tratar de una manera infantil o de una manera más que nos tengas que tratar como una persona que no fuera de este mundo. Entonces creo que pasa ese error. Y lo otro, o sea, no por ser autista debo tratarlo diferente, porque es que a veces uno por hacer más hace menos. Entonces sí, mira que lo que pasa es que claro, nosotros no entendemos sarcasmo y cuando tú nos dices algo, nosotros no lo tomamos muy en serio, entonces obviamente hay que tener cuidado con ciertas palabras, pero eso no quiere decir que tengas que hablarme como si fuera un niño, porque no soy un niño, soy una persona que entiende normalmente las cosas, pero trata de tener un lenguaje más respetuoso, ¿cierto? En cuanto a, si me vas a decir algo que es en serio, procura que sí sea en serio, porque yo realmente lo entiendo de esa forma. Pero toma en serio. Exacto. Y si me vas a hablar algo con sarcasmo, procura explicarme. Pero no, eso no quiere decir que tengas que hablarme como si fuera una persona anormal, que es lo que la gente piensa, ¿cierto? Y lo otro es el tema de, digamos, el hecho de las preguntas. Ay, tomas medicamentos. Ay, haces, o sea, digamos que no vas a tener confianza conmigo si me empiezas a preguntar sobre la... Bájale un poquito, ¿sí o qué? Sí, como si fuera algo
raro, Sí. porque la gente empieza a verlo como algo raro, diferente, y o sea, sí somos diferentes, pero no en el sentido de que tengamos una condición o que no podamos hacer algo. Yo creo que lo primero que uno debería hacer es darle su espacio, tómate su tiempo, escucha, analiza, y si tienes que preguntar, pregunta, pero pregunta bien, no tienes que tratar de minimizar al otro, a que es un niño, que entiendo perfectamente lo que dices. Y sí pasa porque a veces yo tengo clientes que sufren que están en condición de autismo, y mira que a veces yo le hablo normal, y una vez la mamá de un chico se acercó y me dijo, May, gracias. Y yo no entendía. Pero ahora que tú me dices, yo entiendo por qué, porque yo no lo traté diferente a ningún otro niño, simplemente llegué, lo atendí, lo saludé, ¿cómo estás? Bien, hablé con él, y después que terminé de hablar con él me dijo ella, May, gracias. Ahora entiendo por qué. Sí, es más que todo el respeto, que falta bastante, porque de hecho cuando tú sales siendo autista, muchas cosas que realmente como que te hacen sentir mal. Sí. Entonces uno va pasando por la calle y llega alguien y grita al lado de uno y uno tratando como de autorregularse. O llega otra persona y pone su linterna así súper alta y Elisa respira, ¿cierto? O llega la persona y te abraza así, ¿cierto? Entonces, Sí. digamos que ese tema del respeto y el ser amables, porque aunque no parezca, hay muchas cosas que para nosotros han sido muy difíciles, como nuestras actividades diarias. Sí. Las personas autistas tenemos una parálisis ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a realizar una actividad, entonces nos quedamos como en bloqueo, ¿cierto? Sí. Nos vamos a bañar y es como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y ya cuando te estás bañando es como ahí el agua está cayendo, ese sonido, el sonido de abrir el champú, entonces Sí. esa cantidad de estímulos al hacer muchas actividades, y algo que para muchas personas es sencillo como bañarse, para nosotros es un reto muy grande. Entonces el ser amable es importante porque nosotros estamos luchando día a día para poder hacer nuestras actividades diarias que a veces nos cuestan demasiado, porque la parálisis ejecutiva es algo de lo que uno dice, Dios mío, ayúdame porque yo siento que no voy a ser capaz, porque tú intentas hacer algo y tu cuerpo te paraliza. Sí. Y es como, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Se te olvidan las cosas que ibas a hacer, se te olvida cómo lo ibas a hacer. A veces el manejo del espacio, las personas autistas tenemos dificultades con el manejo del espacio. Sí. Y a mí me pasa mucho que yo voy camino y como que pum, me empiezo a pegar con todo, ¿cierto? Sí. Entonces, el reto de nosotros luchar con eso todos los días, yo creo que el ser amable es algo que nos abriga y es algo que nos ayuda a nosotros a sentirnos más tranquilos. ¿Cómo se presentan las crisis autistas? Bueno, las personas autistas tenemos 3 tipos de crisis. Sí. Meltdown, shutdown y burnout. El meltdown es cuando tienes una sobrecarga de estímulos y tu cuerpo reacciona abruptamente de una. ¡Pum! Sí. ¿Cierto? Entonces, digamos que cuando tienes una cantidad de estímulos, bueno, estás en un concierto, por ejemplo, porque Sí. el hecho de que seamos autistas no significa que no podamos hacer muchas cosas, ¿cierto? Sí, claro. Pero entonces llega el punto en el que, digamos, las luces, los sonidos, entonces te cansas y te sobreestimulas y estás también con muchas cosas que tenías en tu cabeza de antes. Sí. Entonces llega un punto en el que tú como que explotas. Sí. Y muchas veces eso, hay miles de reacciones, miles. Hay algunos que se autolesionan, ¿cierto? Sí. Porque el sentimiento es fuerte. Hay algunos que se golpean contra las paredes, hay algunos que simplemente empiezan como a hiperventilarse, empiezan a gritar, empiezan a sentirse muy Por la cara. Exactamente.
Entonces, yo creo que esa es incluso una de las más fuertes que hay. Y el sentimiento es fuerte, muy, muy fuerte, porque a mí me ha pasado y es algo que tú sientes que vas a explotar. Entonces, por ejemplo, mis reacciones a un meltdown siempre es tirando todo. Entonces, cuando yo estoy en meltdown, mi mamá ya lo sabe, siempre empiezo a tirar todo, los libros, las sillas, todo lo empiezo a tirar, empiezo a gritar. A veces incluso yo le pegaba a las paredes, ya como que con las terapias he buscado otras técnicas y otras estrategias, pero entonces mi reacción era muy fuerte porque sentía algo que no lo podía como controlar. Entonces es por la sobrecarga de estímulos que hay. Pero no necesariamente que estés enojada, es simplemente porque estás sobrecargada. Sobrecarga sensorial. Todo. Porque muchas personas podrían relacionar eso como que, está enfadada. Ajá. Pero no necesariamente tengo que estar enojada, simplemente siento algo dentro de mí, una sobrecarga de muchas cosas que no soporto más. Está el shutdown, que es una crisis interna. Sí. Esa crisis interna se presenta estando callados. Llega un punto en el que incluso yo perdí muchas amistades por eso. Sí. Eso fue muy duro para mí porque a mí el shutdown me da muy seguido, muy seguido. Tú puedes estar con una persona en un centro comercial, digamos, ¿cierto? Entonces estás con una persona, estás hablando y de un momento a otro te quedas así. Y llega la persona y dice, ¿qué te pasó? Y tú sientes como algo por dentro que no, o sea, como algo que no puedes controlar, como que ya no lo soportas más, algo que tú dices, Dios mío, ¿qué hago? Y no puedes hablar, porque lo que pasa en un shutdown es que es como, bueno, veámoslo como, el cerebro es una computadora, ¿cierto? Sí. Y esa computadora se desconecta. Eso es lo que sucede en un shutdown. O sea, que si estoy navegando, digamos que estoy en un videojuego y se me va el internet. Así. Eso es un shutdown. Entonces tú te quedas así y no puedes hablar. O sea, alguien te pregunta y créeme que no te va a decir nada. Pero sí caminas. No, o sea, te quedas paralizado. Te paralizas. Sí. ¿Qué debería hacer entonces una persona que está con una persona y se paraliza? ¿Qué hace o qué podría hacer uno ahí? Buscar el kit. Siempre los autistas tienen un kit. Yo lo mencioné anteriormente. Sí. Buscar el kit que esa persona trajo. Y probablemente hay unas esencias. Puedes utilizar las esencias, ponerlas en la manito suavemente, sin cogerle la mano, sino suavemente la esencia para que la pueda ir oliendo. Se la puedes poner acá para que pueda, ¿cierto? Y ya la persona va volviendo. Pero no va a volver totalmente, entonces no vas a llegar y ¡ay, ya estás bien! No te va a hablar, calma. Cuando ya empieza como a moverse, ¿cierto? Sí. Entonces hay que dejarlo que se tranquilice, que vuelva en sí. Sí, que se siente, por lo menos que se siente. Eso, que vuelva al momento otra vez y ya. Es simplemente eso, acompañar, porque las crisis no se pueden cortar ni se pueden evitar. O sea, cuando ya hay que dejar que pase. Exactamente. O sea, si la crisis no pasa, esa persona va a tener una crisis más fuerte. Entonces, claro, hay que dejar que esa crisis se desarrolle. O sea, hay que respetar esa crisis. Exactamente. Y tenemos burnout. Burnout ya va en algo como físico. Sí. Es como si tuvieras una gripa súper fuerte. Y pasa cuando hay muchas cosas encima. Digamos que esa persona tiene que hacer muchas cosas. Sí. Y no ha podido hacerlas porque la disfunción ejecutiva, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita. Entonces esa persona empieza a enfermarse y deja de hacer lo que le gusta, ya no le gusta mucho salir, tuve su habitación y su habitación no está organizada, sí. Ya casi no habla, se siente cansado todo el tiempo, no quiere hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, y muchas personas incluso duran años con un burnout. Muchas personas duran años. Y es algo que se debe de... ¿Es la crisis más complicada? Pues yo creo, para mí, la más complicada es el meltdown. Porque como te digo, el meltdown es algo como tú no controlas tus impulsos, sí. Entonces puedes llegar a autolesionar, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que para mí esa es la más fuerte porque tú no puedes intervenir y coger las manos porque se van a empeorar más o a alterarse más.
Entonces, para todas hay que hacer lo que tú dices, simplemente en el kit está la clave. Exacto, el kit y esperar, y esperar. Y el burnout es algo, yo diría que sí es difícil, pero se puede trabajar. Se puede trabajar si hay un apoyo familiar, si hay un apoyo de la pareja, si hay un apoyo de las personas que están a su alrededor. Entonces el burnout es algo que se puede ir trabajando con acompañamiento, ¿cierto? Entonces esas son como los 3 tipos de crisis autistas que hay. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo más amigable con el autismo? Yo diría que lo que hablábamos al principio, el respeto. Sí. El respeto ante todo. El respeto en todos los sentidos. Como tú hablas, como tú haces tus cosas, porque incluso uno inconscientemente a veces hace cosas que no sabe y no se da cuenta que afectan al otro. Sí. Entonces, puedes ir gritando por la calle y tú no sabes que hay una persona autista. Sí. Entonces, aprender como ese respeto de, bueno, yo en la calle no puedo hacerlo porque no sé si hay una persona que es hipersensible. Como esa gente que llega a esas casas y está esperando el otro y coge la moto del carro y pi todo el tiempo. Las personas que hacen fiestas y ponen el volumen de la música súper alto toda la noche. Como si tuvieran como si tuvieran una feria. Exactamente, entonces eso también es algo que nos afecta a nosotros, el tema pues de las luces, entonces es como el respeto en todos los sentidos. Sí. El de hecho estoy caminando en un lugar en que no sé con qué personas me estoy encontrando, porque en todo sentido, ni siquiera solamente autistas, sí. O sea, te puedes encontrar con otro tipo de personas que también son hipersensibles en muchas situaciones o que tienen otro tipo de condiciones, entonces yo creo que el respeto, el lenguaje, o sea, de verdad que esto es tan importante porque las personas autistas tenemos como esas dificultades comunicativas y aunque seamos verbales y aunque hablemos y aunque tengamos un léxico espectacular, siempre tenemos esas dificultades comunicativas en cuanto a expresarnos y en cuanto a recibir la información. Entonces yo creo que el lenguaje también es muy importante. Y lo que tú decías, evitar el capacitismo. Exactamente, porque es que el capacitismo es algo que a los autistas nos ha afectado impresionantemente. Y que hay personas que llegan y ay, qué pesar de usted, ojalá se sane de eso y empiezan como, ay, pero sí la puedo tocar, ay, pero sí puedo. Si no me toques, pero tampoco me trates así. No, sí, exacto, entonces eso, y educarlos en todo sentido, no solo en el autismo, no solo en la neurodivergencia, sino en todo sentido, que todo el tiempo estemos en búsqueda de esas cosas que de pronto nosotros no podemos notar a simple vista, pero que a muchas personas les ha afectado. ¿Cuál es la experiencia más complicada que tú hayas tenido en un ambiente fuera de tu casa? Muchas. La verdad, incontables. Casi todo el tiempo. Sí. Pero bueno, una vez salí con unas personas y pues ellas me habían invitado a salir, yo no las conocía, pero mi mamá en esa época me estaba diciendo como que intentara conocer a la gente, que no me encerrara como en una burbuja, que intentara como conocer. Entonces yo dije, bueno, entonces yo salí con esas personas y resulta que me llevaron a un lugar donde había muchos estímulos, era un centro comercial. Sí. Entonces, y el centro comercial, pues hay algunos que tienen luces muy amigables para las personas autistas. Sí. Pero hay unos centros comerciales que sus luces son muy potentes. Entonces ese centro comercial tenía unas luces muy potentes. El ruido era impresionante porque aparte había un concierto. Entonces yo vi ese concierto y yo dije, Dios, ayúdame. Porque estaba muy fuerte el sonido, las luces, había mucha gente ese día, había demasiadas personas. Sí. Nos sentamos a comer y yo me acuerdo que la persona que estaba al lado mío se empezó como a reír por la forma en la que yo me estaba comunicando, en la que yo estaba hablando pues de mis intereses especiales. Las personas autistas tenemos intereses especiales y yo me di cuenta que ellos no sabían, entonces yo les empecé a hacer otras preguntas. Porque si algo tenemos las personas autistas es que no nos gusta la charla trivial, no nos gusta el hecho de hablar cosas que no nos interesan. Sí. De, ay, que tu familia, no.
sea, a mí eso no me interesa, o tus amigos, o tú no, nos gusta hablar más de temas importantes, temas que nutran, ¿cierto? Entonces yo traté de preguntarles otras cosas y no, o sea, realmente no sabía mucho de eso, solo querían como conocer mi vida. Sí. Y en ese momento yo me bloqueé porque el ruido, las luces, las personas, me sentía incómoda, el chico se estaba burlando de mí, de mi forma de expresarme, y yo me bloqueé. Y tuve un shutdown, una crisis de mutismo, pues en español, para que las personas entiendan. Mutismo situacional, me quedé así. Y yo no sabía qué hacer, yo por dentro me estaba muriendo, yo quería llorar, yo quería gritar, pero mi cuerpo estaba así. Y yo intenté pues moverme un poquito y logré como enviarle un mensaje a mi amiga, que es como pues la única amiga que yo tengo, entonces mi contacto, y a mis papás pues no quería decirles porque no quería como preocuparlos, entonces yo le escribí a mi amiga y yo, amiga, me siento así, ve para el baño, y yo, ¿cómo hago para irme al baño? O sea, me siento súper mal. Entonces yo saqué la esencia que tenía ahí, me la puse acá, la empecé a oler, y yo me acuerdo que esas personas empezaron a burlar de mí. Y yo, en ese momento, o sea, ellos empezaron a decir, ay, no, eso qué es, y empezaron a decir que viejita, qué cosas de viejita, y yo me sentí súper mal. Sí. Y, o sea, ya el mutismo era más. O sea, ya ahora sí, ya quedé ahí. Hasta que ya logré como hablar y yo le dije, oye, me quiero ir a mi casa, vivo a mi casa, pero yo creo que es de las cosas más incómodas que me ha pasado, porque a mí me han pasado cosas incómodas, pero he logrado escapar. Sí. Y esa vez yo no logré escapar, porque yo no tenía quien me apoyara, quien me ayudara. ¿Y estabas en un mundo de puros ignorantes también? Entonces yo me sentí muy mal, traté de explicarles en el camino, volviendo pues a casa. ¿Ellos regresaron contigo? Sí, traté de explicarles y yo les dije, yo soy autista, esa esencia es para que yo vuelva en sí. Se empezaron incluso a reír, es que, ay, ¿qué es autismo? ¿Qué es eso? Y a mí me dio como algo por dentro, yo no debí salir de mi casa. Yo creo que esa es una de las cosas más fuertes que me ha pasado, y desde eso yo creo que nunca volvería a salir con alguien que no conozco. Sí. Y entre muchas otras, pero como te digo, en las otras he logrado escapar, en esta no logré escapar, y para mí fue muy traumático todo lo que pasó. Te voy a hacer unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Y te voy a decir una frase y tú me respondes con otra frase. ¿Te parece? ¿Qué te hace reír? Mi familia. ¿Qué te pone nostálgica? Las amistades. ¿Por qué lloras? Eso sí está muy difícil. Yo lloro, No, pongámosle no fácil. ¿Qué te pone triste? El mundo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Hablar. Cielo. No, ya sí me bloqueé. ¿Qué significa la tierra para ti? Un propósito. ¿Qué quieres dejarle a la sociedad cuando no estés? Un legado de lucha y libertad. ¿Sientes que eres plena? ¿Que tienes plenitud? Sí. ¿Hay algo que tú consideres que es imposible para ti? ¿Qué consejo le quieres dejar a las personas o qué reflexión le quieres dejar a las personas? Bueno, yo diría que simplemente que sean amables y que traten de buscar más allá, porque no sabemos
con qué personas nos encontramos en nuestro día a día. Y a veces lo que hacemos inconscientemente lastima al otro. Entonces yo creo que el ser amable y buscar más allá nos permite a nosotros ser más respetuosos con las personas que nos rodean. Elizabeth, un placer tenerte aquí en Revista Capta y en Hablando de lo que no sabemos. Me encantó tu soltura y te vuelvo a repetir, yo te contrataría. Muchas gracias. Después de escucharte, sin lugar a dudas te contrataría. Creemos. Todo el tiempo estuve pensando en eso. ¿Será que no la contrataría? Y definitivamente sí. Merece, vale la pena. Eres una persona súper brillante, tienes una lucidez para hablar tremenda, no te sales del hilo. Si te sales del hilo o cualquier cosa, vuelve y lo retoma, eso es súper. O sea que quien te contrata a ti va a tener una excelente persona. Ojalá podamos seguir haciendo episodios, ojalá podamos seguir trabajando juntos y ojalá hagamos cosas grandes. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta y no, espero que esto de verdad sirva para que muchas personas conozcan quiénes somos nosotros, somos autistas. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Me encuentro como Rubiax. Otra vez. Rubiax. Sí. En Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram no tengo Facebook y en YouTube me encuentro como Rubiax en minúscula todo. Excelente. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo estamos? Como @Revista Capta. Somos Revista Capta, lo que quieres ver y escuchar. Nos vemos.